La teoría que vamos a tocar en este episodio, dedicado a la filosofía analítica del lenguaje de Bertrand Russell, es la descriptiva del significado, o denotativa, que implica a su vez la teoría indirecta de la referencia, aunque esta última precise indispensablemente del conocimiento directo por contacto, by acquaintance, de los datos sensoriales, también llamados sense data o sensibilia. Veremos el principal problema al que se enfrenta y que ve en la teoría de Frege, esto es, el de la ausencia de referente de ciertos enunciados denotativos, y ello en relación al ejemplo canónico que el propio Russell utiliza para ilustrarlo, el del actual rey de Francia es calvo. Plantearemos la tesis del atomismo lógico y definiremos algunos de los conceptos clave relacionados, como los implicados en la distinción de los ya mencionados conocimiento por contacto y el conocimiento por descripción. Por último, sentaremos las bases para entender qué es una proposición atómica, dentro de la filosofía del atomismo lógico y cómo diferenciarla de una proposición singular o russelliana, de cara a un futuro episodio sobre Wittgenstein. Introducción. Una vez establecido que lo definitorio de las teorías semánticas del significado en este primer período de la filosofía analítica, como teorías del lenguaje, es precisamente la significación y la referencia, siendo su tesis fundamental que el cometido principal del lenguaje es referirse a algo o significarlo, se trata ahora de establecer cómo ello es posible, cómo el lenguaje significa, se refiere a ese algo, además de definir qué cosa es ese algo a lo cual el lenguaje significa, lo significado. Según el entender de los primeros analíticos, se trata en buena medida de hacer emerger esa áurea estructura lógica subyacente y transformar el lenguaje natural en un lenguaje lógicamente perfecto. Si lo significado o la referencia se encuentra dentro de la estructura del propio lenguaje y su contenido mental, hablamos de internismo semántico, porque el significado es algo intrínseco al propio lenguaje y al estado mental, y no fuera de este contenido mental e independiente del mismo. Pues en este último caso hablamos de externismo semántico. Internista semántica, por lo menos en tanto que conocimiento por descripción, es la teoría descriptiva de la referencia de Bertrand Russell, pues las oraciones se refieren a otras oraciones atómicas que las describen en sus unidades más simples, y estas a su vez a otras y así hasta las proposiciones atómicas o elementales. Aunque la base de los sense data apunta en la dirección del externismo semántico, pero aquí ya hablamos del conocimiento por contacto. Russell. En la antecesora teoría fregeana del sentido y la referencia, verá Russell una importante dificultad, en concreto la que implican las proposiciones con ausencia de referente, las que denotan o remiten a cosas que no existen, vaya. El ejemplo canónico del propio Russell es el actual rey de Francia es calvo, cuando Francia no tenía ya ningún rey que pudiese serlo o no. Para salvar esta y otras proposiciones sin referencia como el unicornio vive en la luna o la esfinge desafió a Edipo o Ligeia es una mujer fascinante, dado que ni el rey de Francia, ni el unicornio, ni la esfinge, ni Ligeia existen fácticamente para poder ser referidos, Bertrand Russell plantea la teoría indirecta de la referencia, según la cual la proposición no se remite directamente a un hecho o a un particular, sino a otras proposiciones más simples que la integran y pueden descomponerse atómicamente, y estas a su vez a otras más simples, intermediando entre el enunciado primero y los hechos del mundo, hasta los hechos atómicos. Esta es la tesis del atomismo lógico. Así, en el ejemplo russelliano de el actual rey de Francia es calvo, podemos descomponer la proposición de el actual rey de Francia es calvo en las siguientes proposiciones más simples implícitas. 1. Existe un rey actualmente en Francia. 2. Ese rey es solo uno. Y 3. Ese rey es calvo. Dado que la primera sí puede ser declarada falsa, pues en la actualidad, tiempos de Russell, Francia no tenía ningún rey, ello desencadena para el analítico inglés que la proposición sea falsa en general, en vez de ser un sinsentido, como quedaría en Frege. Russell trata de eliminar la dimensión del sentido. Este proceder hace que pueda considerarse la proposición en términos de verdad o falsedad, como valor de verdad, más allá de que exista o no un referente. Dicho de otro modo, los sinsentidos y paradojas de las que adolecen ciertas proposiciones de los lenguajes naturales han de dirimirse por medio de una formalización de los mismos, una transversión o reducción a lenguajes formales, lógicos, y ello partiendo analíticamente de las proposiciones naturales del lenguaje común y pasar a analizarlas en términos de funciones proposicionales y cuantificadores lógicos, es decir,
formalizándolas. Así, el actual rey de Francia es calvo implica existencia y unicidad, dos cuantificadores lógicos. En el caso de que aceptemos que la expresión «el actual rey de Francia es calvo» es denotativa, esto es, que denota o refiere algo, ello no puede ser un particular, nada del mundo fáctico, sino otras proposiciones más simples, por medio de las cuales se refieren a su vez otras más simples y así hasta llegar a las proposiciones elementales o atómicas, que, ahora sí, se refieren a los hechos atómicos, que tienen como base inmediata los hechos de los sentidos, sense data. Aquí se reconoce claramente el rasgo fundamental de la tradición empirista de Russell. El atomismo lógico de Russell es la filosofía general donde se engloba su teoría lingüística, la cual establece la denotación en el lenguaje, es decir, la significación según la teoría semántica del significado, que es una teoría descriptiva de la referencia. El atomismo lógico es el sistema que descompone atómicamente las proposiciones del lenguaje natural en proposiciones del lenguaje formal, y en última instancia lo reduce a cuantificadores lógicos. Este movimiento de reducción de unas proposiciones complejas a otras más simples es una especie de conocimiento por descripción, por lo que se tiene tal teoría como descriptiva de la referencia. Pero este no es el único modo de conocimiento que reconoce Russell, pues, como continuador de la tradición del empirismo inglés, lo hace además, repetimos, con el conocimiento por contacto, by acquaintance, pues se ve implicada en última instancia la percepción, los datos de los sentidos, sense data. El objetivo del atomismo lógico es la desambiguación de la referencia y el signo de los lenguajes naturales, como en el programa de Frege, por medio del sistema anteriormente descrito de logistización del lenguaje común y corriente. En la filosofía del atomismo lógico de Russell, una proposición atómica es aquella a la que corresponde como referente un hecho atómico, la que denota un hecho atómico. Dado que un hecho atómico es la unidad mínima de estructura lógica esencial en que pueden descomponerse los hechos del mundo, la más simple, aunque teniendo por referencia última los datos de los sentidos, la proposición atómica que necesariamente corresponde para su denotación habrá de poseer simétricamente esas mismas cualidades de esencia lógica. Una proposición atómica consta de un nombre propio en sentido lógico y un predicado donde se establece una relación lógicamente simple. El nombre propio en sentido lógico refiere al particular, la entidad sensorial a la base de todo, como en el caso de Espartaco es mortal. En estrecha relación a ellas, aunque algo distintas, las proposiciones singulares o russellianas son aquellas que se refieren en última instancia a un objeto como parte integrante de la proposición, más allá de a un contenido mental, como lo hacen las conocidas como proposiciones fregeanas. En la filosofía del atomismo lógico solo pueden ser proposiciones singulares o russellianas stricto sensu las proposiciones atómicas.